encuentran? Espero muy bien. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando vengan con muchísimas ganas para comenzar a trabajar en la clase del día de hoy, viernes 8 de octubre del 2021. Esta es la última clase de la semana, así que échenle ganas y esfuércense como lo han venido haciendo en todas las clases anteriores, ¿sale? En el día de hoy nosotros vamos a necesitar el siguiente material. En tu primera actividad necesitarás tu cuaderno de actividades de geografía. En tu segunda actividad necesitarás tu libro de español. En tu tercera actividad necesitarás tu libro de matemáticas 6. Por favor, reúne todo tu material para que no te distraigas y puedas concentrarte para que escuches las explicaciones atentamente y puedas realizar las actividades. Recuerda que si tienes alguna dificultad puedes contactarme y yo te ayudo de manera individual. Recuerda que todas tus evidencias deben tener tu nombre y la fecha. Hay que estar concentrados, por favor, para poder realizar las actividades. Si tú tienes alguna dificultad para poder comprender los temas, puedes repetir el video tantas veces creas necesarias para que te puedas apoyar, ¿sale? Bueno, niños, sin más que decir, vamos a pasar a la actividad. Mucha suerte y échenle ganas. Bueno, niños, en esta primera actividad trabajaremos con tu materia de geografía con el tema escalas geográficas, ¿sale? Pongan muchísima atención porque les voy a volver a recordar el tema y a explicar la actividad que van a realizar. Antes de iniciar con la clase voy a preguntarte, ¿para qué sirve el mapa? ¿Qué utilidad tiene un mapa? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué utilidad tiene la escala o para qué nos va a servir la escala? Excelente. Primero vamos a iniciar recordando qué es un mapa. Recordemos que en las clases anteriores les comentaba que un mapa es una imagen reducida de la Tierra. En el mapa nosotros podemos localizar países, continentes, ríos, lagos, océanos, mares, etc. Este mapa a nosotros nos va a servir para ubicar lugares, objetos, etcétera, ¿sale? El mapa debe tener distintos elementos para que esté completo. ¿Cuáles son estos elementos? El título, simbología, rosa de los vientos, coordenadas geográficas y la escala. En esta clase vamos a recordar lo que es la escala y los tipos de escalas que existen. Recuerden que la escala nos va a decir qué tanto se redujo la imagen que aparece en ese mapa o qué tanto está reducido el mapa que nosotros estamos observando. Entonces, la escala nos va a ayudar a nosotros a localizar más fácilmente los lugares. Pero existen diferentes tipos de escalas. Entre ellas existe la escala numérica y la escala gráfica. Recordemos que la escala numérica y la escala gráfica nos va a decir qué tanto se redujo el mapa, pero la escala numérica va a estar representada por números y la escala gráfica va a estar representada por cuadros, líneas o cuadros de colores, ¿sale? Recordemos que la escala numérica nos dice cuántos centímetros se redujo esa imagen y la escala gráfica nos dice cuántos kilómetros se redujo. Hay algunos mapas que van a tener las dos escalas, tanto la numérica como la gráfica, pero hay otros mapas que solamente tendrán una sola. Puede ser la numérica o puede ser la gráfica. Recuerden que la numérica está representada por números y la gráfica está representada por líneas, cuadros rellenados. ¿Sale, niños? ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. También existen otros dos tipos de escala, que son la chica y la grande. ¿En qué consiste la escala chica y la escala grande? La escala chica nos va a permitir observar los lugares de manera pequeña. Por eso se le conoce como escala chica. Mientras más chica esté la escala, más pequeña va a salir la imagen. Esta escala chica nos permite observar mapas de grandes superficies, por ejemplo, los continentes, los océanos, los mares, etc. ¿Por qué? Porque nos va a aparecer la imagen pequeñita. Entonces, si nosotros tenemos una escala pequeña, no podemos observar a detalle cada una de las localidades o los países, porque entre más pequeña sea la escala, más chiquita va a aparecer la imagen. A diferencia de la escala chica, tenemos la escala grande. La escala grande nos va a permitir observar de manera más cerca y más a detalle las imágenes. ¿Por qué? Porque mientras más grande esté la escala, más cerca vamos a poder observar las imágenes y lo que nosotros queramos localizar, ¿sale?
¿Hasta ahí entendida la diferencia entre la chica y la grande? Excelente, niños. Bueno, como les mencionaba anteriormente, en la geografía se utilizan diferentes escalas de análisis para poder estudiar el espacio geográfico. Recuerden que el espacio geográfico es todo lo que nos rodea, la naturaleza, los relieves, los países, los mares, océanos, etc. Todo lo que nos rodea es el espacio geográfico y se utilizan distintas escalas de análisis para poderlo estudiar. Entre las que tenemos aquí son la mundial, continental, nacional, estatal y municipal. ¿En qué consiste cada una de estas? Las mundiales nos permiten observar todo el mundo entero, todo nuestro planeta Tierra. Aquí nosotros podemos estudiar continentes, países, océanos, ríos, mares, etcétera, pero de todo el mundo, ¿sale? Después tenemos nosotros a las escalas continentales. Esta escala continental nos va a permitir a nosotros estudiar un continente, tanto sus países, sus océanos, sus mares, relieves, regiones, etcétera, pero nos va a permitir estudiar cada continente por separado. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el continente americano, esta escala continental solamente me va a proporcionar el mapa del continente americano. Si yo quiero estudiar el continente de la Antártida, esta escala continental solamente me va a proporcionar el mapa de la Antártida para poder estudiar los aspectos que tengan que ver con este continente. Entonces, la escala continental nos permite estudiar cada continente, pero de forma separada. Después tenemos la escala nacional. La escala nacional nos va a permitir estudiar todos los aspectos que tengan que ver con cada país de manera individual. Por ejemplo, si yo quiero estudiar a México, me va a aparecer solamente el mapa de la República Mexicana en esta escala nacional. Si yo quiero estudiar a Brasil, solamente me va a aparecer el mapa de Brasil. ¿Por qué? Porque esta escala nacional nos permite estudiar los países de manera individual. Mediante esta escala nacional podemos estudiar los estados y capitales de cada país, sus regiones, sus relieves, etcétera, pero de cada uno de los países, así como también las fronteras, los mares, los océanos que los rodean, ¿sale? Después de las nacionales tenemos nosotros a la escala estatal. ¿En qué consiste la escala estatal? Esta nos va a permitir estudiar los estados de cada país, pero los estados de manera individual. Si yo quiero estudiar el estado de Sinaloa, esta escala estatal solamente me va a proporcionar el mapa del estado de Sinaloa. Si yo quiero estudiar el estado de Tabasco, esta escala estatal solamente me va a proporcionar el mapa del estado de Tabasco, ¿sale? Mediante esta escala estatal, nosotros podemos estudiar los municipios de cada estado, sus carreteras, sus pueblos, sus ciudades, todo lo que tenga que ver con el estado, pero de manera individual por separado. Y finalmente tenemos la escala municipal. ¿En qué consiste la escala municipal? Esta nos va a permitir estudiar cada municipio de los estados, pero de manera individual. Por ejemplo, si yo quiero estudiar Mazatlán, esta escala municipal solamente me va a proporcionar el mapa del municipio de Mazatlán. Mediante esta escala municipal podemos estudiar carreteras, montañas, mesetas, llanuras y las regiones que se encuentran en cada uno de los municipios, pero de manera individual. ¿Sale, niños? Entonces, todos estos tipos de escalas nos van a permitir analizar el mundo, los continentes, los países, los estados, municipios y las ciudades. Por eso es muy importante que cada uno de ustedes identifique la diferencia entre los tipos de escala y los tipos de escala que se utilizan para analizar el espacio geográfico. ¿Queda claro hasta ahí el tema entonces, niños? Excelente. Vámonos a la actividad en su cuaderno de actividades de geografía. Pongan atención. Se ubicará en la página 11, ¿sale? Hay que poner mucha atención a lo que vamos a realizar. Por aquí les va a estar apareciendo un mapa del estado de Sinaloa. Obsérvenlo muy bien porque a partir del análisis de esa imagen ustedes van a contestar las siguientes preguntas. Se los dejo a continuación y ahorita regreso con ustedes. Hay que analizar la imagen muy bien, por favor. Analiza muy bien este mapa, por favor. Observa sus escalas, el título y todo lo que contiene, ¿sale? Ya analizaste la imagen que te proporcioné, ahora sí vamos a contestar las preguntas. En el punto 5 la primera dice, si tiene escala numérica, ¿es pequeña o es grande? Ahí tú en el mapa identifica qué escala se utiliza.
la chica o la grande, ¿sale? Vámonos a la segunda pregunta. ¿Qué información geográfica representa? La imagen que te proporcioné. ¿Qué información te presenta a ti? ¿De qué trata ese mapa? Ahí vas a poner la respuesta. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué escala consideras que se empleó o cuál utilizarías tú para representar el territorio del estado donde radicas? Ahí dice municipio, pero yo les cambié a estado, ¿sale? Ahí van a colocar qué escala se utiliza en el mapa que yo les mostré. La mundial, continental, nacional, estatal y municipal. ¿Y por qué? Te repito, con el análisis que hiciste de la imagen que te mostré, vas a contestar las 3 preguntas del punto 5. En la primera tienes que escribir si la escala es grande o la escala es chica. En la segunda vas a escribir de qué trata el mapa, qué es lo que te informa el mapa. Y en la pregunta número 3 vas a escribir qué tipo de escala se está utilizando, mundial, continental, nacional, estatal o municipal y por qué. Una vez que contestes las 3 preguntas, te vas a ir a la tablita de abajo. Fíjate bien lo que vas a realizar. Vas a observar estas 2 imágenes que te muestro yo aquí. Recuerda que es el mapa de Chile y Bolivia que aparece en la página 9 y es el mapa de Sinaloa. Observa muy bien los 2 mapas. En la tablita vas a escribir 2 diferencias que tienen estos mapas, ¿sale? ¿Qué notas de diferente entre uno y otro? Te repito, cuando acabes de hacer las 3 preguntas, vas a observar este mapa de Perú, Chile y Bolivia que aparece en la página 9 y este que te mostré yo de Sinaloa, y en la tablita vas a escribir 2 diferencias de estos 2 mapas, ¿sale? ¿Queda entendido entonces hasta ahí tu actividad? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y posteriormente nos pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, iniciamos con su actividad número 2 en su materia de español con el tema biografía y autobiografía. En esta sesión ustedes necesitarán su libro de español. Por favor, estén muy atentos. Antes de iniciar con la explicación, quisiera preguntarte, ¿qué diferencia hay entre una biografía y una autobiografía? ¿Qué palabras utilizas tú para describir a una persona? Excelente, pónganse cómodos y pongan atención, por favor. Recordemos que la biografía y la autobiografía son textos narrativos que dan a conocer aspectos importantes de una persona. Mientras más detallada esté la biografía o la autobiografía, los lectores van a identificar más fácilmente las características de esa persona o ese personaje. Tanto la biografía como la autobiografía tienen como objetivo mostrar aspectos importantes de la vida de una persona o de algún personaje. Recordemos que tanto la biografía como la autobiografía tienen diferencias y tienen similitudes. Pero ¿cuáles diferencias y similitudes tienen ambos textos narrativos? A continuación, yo te explicaré cada una de ellas, ¿sale? Primero comenzaremos con la biografía. La biografía es un texto donde un narrador cuenta la historia de alguien, ya sea de él o de ella. La biografía tiene como objetivo contar la historia, pero de otra persona. En la biografía, el narrador cuenta los hechos que le sucedieron a una persona ajena a él. La biografía se debe de escribir en tercera persona. ¿Eso qué significa? Que alguien más la está contando. En la biografía también se describen hechos de la infancia, anécdotas, logros, dificultades, familia, amores, etc. Pero recuerden que los hechos deben de escribirse de manera cronológica. ¿Qué significa cronológica? Que primero se debe de incluir lo que sucedió en la niñez, después en la juventud, en la adultez, en la vejez y hasta que falleció. También recuerden que en la biografía se incluyen las fechas de nacimiento y la fecha de muerte y todos los aspectos importantes de la vida de esa persona, lo que estudió, sus padres, sus hermanos, dónde estudió, dónde creció, etc. Recuerden también que la biografía utiliza el punto de vista impersonal. ¿Qué significa impersonal? Que no puedes escribir tu punto de vista, que solamente lo que te diga la persona que vivió ese acontecimiento es lo que tú vas a estar contando, ¿sale? Recuerden que en la biografía también se utiliza un lenguaje formal. ¿Qué significa formal? Que se utilizan palabras técnicas y difíciles de entender, ya que el escrito
se redacta de manera profesional. ¿Sale, niños? También hay que recordar que en la biografía podemos agregar fotografías de ese personaje para identificarlo. Algo muy importante que ustedes no deben de dejar de lado es que en la biografía se utilizan verbos en pasado y escritos en tercera persona. Por ejemplo, vivió, nació, comió, estudió, etcétera, porque nos permiten saber lo que realizó la otra persona. Y también en la biografía se utilizan pronombres escritos en tercera persona, como cuáles, como él, su, sus, etcétera, ¿sale? Estos nos dicen que eso le sucedió a una persona ajena a mí. Hasta ahí vamos bien con la biografía. Recuerden que en la biografía también se deben de escribir hechos reales. ¿Por qué? Porque se tienen que comprobar y deben de ser verídicos. No podemos echar mentiras, ¿sale? Hasta ahí vamos bien con los aspectos importantes de la biografía. Excelente. Ahora pasamos a explicar qué es la autobiografía. Recordemos que la autobiografía consiste en un texto donde la propia persona narra lo que le sucedió o los aspectos importantes de su vida. La autobiografía se debe de escribir en primera persona. Eso que indica que la propia persona está contando su historia. Ese es el objetivo principal de la autobiografía, que la propia persona cuente los hechos que le sucedieron a lo largo de su vida. La autobiografía también va a expresar sentimientos y emociones. ¿Eso por qué? Porque como el propio autor es el que está contando su historia, puede agregar cualquier sentimiento, opinión o emoción que le surja cuando esté contando la historia. También en la autobiografía se debe utilizar el punto de vista personal. ¿Qué significa personal? Que el autor puede agregar cualquier comentario y también que puede ser un lenguaje informal porque la puede escribir como a él mejor le parezca. La autobiografía también debe de escribirse de manera cronológica. ¿Qué significa cronológica? Que debe de escribir lo que le pasó en la niñez, en la juventud, adultez y vejez. Recuerden que en la autobiografía no se incluye la fecha de muerte. ¿Por qué? Porque la persona no puede contar su historia estando fallecida. Entonces, en la autobiografía solo se va a incluir la fecha de nacimiento, pero no la fecha de muerte. También recuerden que en la autobiografía se van a describir hechos que le sucedieron en la infancia, anécdotas, logros, amores, familia, estudios, etcétera. Todo lo que le sucedió de manera importante en su vida. También un punto muy importante que no deben de dejar de lado ustedes es que en la autobiografía se utilizan verbos escritos en pasado, pero en primera persona. Por ejemplo, nací, estudié, fui, etcétera, porque esos verbos nos van a indicar lo que hizo esa persona de manera personal. También en la autobiografía se van a utilizar pronombres escritos en primera persona, como cuáles, como yo, mi, me, mis, etcétera, porque eso indica que la propia persona está contando su historia. También aquí podemos agregar fotografías y también recuerden que los hechos descritos en la autobiografía deben de ser verdaderos. Recuerden que la final de la autobiografía es contar nuestra propia historia. Esa es la diferencia entre biografía y la autobiografía. Pero recuerden que ambas nos permiten describir aspectos importantes de la vida de alguien y de la vida propia de la persona, ¿sale? Hasta ahí queda clara la explicación de la biografía y la autobiografía. Excelente, vámonos a la actividad en su libro, pongan atención. Lo primero que van a realizar para esta actividad es leer la biografía de la página 20 y la página 21 y posteriormente te ubicarás en la página 22 para completar la tabla y contestar las preguntas. En el primer cuadrito de la tabla dice, tipo de texto. Ahí vas a poner qué texto se refiere, si es biografía o autobiografía. El texto 1 es el que leíste en la página 20 y el texto 2 es el que leíste en la página 21. Entonces, ahí donde dice tipo de texto, vas a colocar si es biografía o autobiografía. Nos vamos al segundo punto. Posición del narrador, uso de manera gramatical. Ahí vas a colocar si el texto se escribió en primera persona o tercera persona. Recuerda que el texto 1 es el que leíste en la página 20 y el texto 2 es el que leíste en la página 21. Nos vamos al punto 3.
Forma de presentar los hechos desde un punto de vista impersonal. Fíjate bien, ahí tú vas a colocar si el texto se platicó de manera impersonal o si no se platicó de manera impersonal, ¿sale? Dependiendo del texto. Vas a poner sí o no. Nos vamos al punto 4, dice, forma de presentar los hechos desde un punto de vista personal. Ahí vas a poner si sí o no se platicó del punto de vista personal. Y finalmente nos vamos al punto siguiente, orden en que se narran los acontecimientos. Ahí vas a poner en qué orden se narraron, si de manera cronológica o de manera no cronológica, ¿sale? Y después vas a contestar las preguntas que vienen en la parte de abajo. La primera dice, ¿en cuál texto conoces más los sentimientos y las emociones del personaje? La segunda dice, ¿por qué es importante contar la historia de Juan José Arriola? La número 3 dice, ¿cómo sabes cuál es la biografía y cuál es la autobiografía? Y finalmente vas a escribir qué importancia o qué utilidad tienen esos textos o para qué nos van a servir esos dos textos, ¿sale? ¿Entendido entonces lo que vas a realizar en esta actividad? Excelente, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad en su materia de matemáticas con el tema lectura, escritura y comparación de números decimales. Recordemos que este tema lo hemos trabajado en varias sesiones y hoy será la última, ¿sale? Pongan mucha atención, por favor. Antes de iniciar quisiera preguntarte, ¿dónde puedes tú aplicar los números decimales? ¿Por qué son tan importantes el diferenciar estos de los números naturales? Excelente, hay que poner muchísima atención, por favor. Primero te comenzaré recordando qué es un número decimal. Recordemos que un número decimal son expresiones no enteras. ¿Por qué? Porque tienen una parte entera y una parte decimal, las cuales están separadas por un punto decimal. La parte que está antes del punto decimal es la entera y la que está después del punto decimal es la decimal, ¿sale? Recordemos que los números decimales se le llaman así dependiendo la ubicación del último número y debido a que la unidad se divide en 10, en 100, en 1000 y en 10.000 y por eso se llaman décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, etc. Recuerden que en la parte entera tenemos a las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, etc. Y en la parte decimal, como les mencionaba, tenemos a los décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos y 100 milésimos. Pero ¿cómo le puedo hacer yo para poder leer y escribir y comparar números decimales? A continuación, te mostraré cómo poder identificar el nombre de ese número decimal si yo solamente tengo la cifra. Lo primero que debes hacer es tener la tablita esta a la mano, ya sea escrita, impresa o con fotografía. Después vamos a ubicar primero el punto decimal, posteriormente la parte entera y posteriormente la parte decimal, ¿sale? Recuerden que el nombre a los números decimales se le dan en base a la ubicación que tiene el número, ya sea si son décimos, centésimos, milésimos, etc. Vamos a iniciar. Yo aquí te tengo este número. Lo primero que vamos a realizar es colocar el punto decimal en la tablita. Posteriormente vamos a acomodar los enteros, ya sea si son unidades, decenas, centenas y unidades de millar, ¿sale? Aquí es 23. ¿Por qué identifico yo que es entero? Porque está antes del punto decimal y todo lo que esté antes del punto decimal son los enteros. Cuando ya acomodé los enteros, ahora sí paso a acomodar el número decimal así como está en el número, ¿sale? Ahí está. Una vez que tengo ya identificado el número, ahora sí paso a escribir su nombre. Pero ¿cómo lo voy a identificar yo? Primero vamos a identificar la parte entera. ¿Qué número es el que está en la parte entera? 23. Lo vamos a escribir. Posteriormente tiene que ir la palabra enteros, porque esto nos indica que el 23 está antes del punto decimal. Cuando ya hayamos escrito el número entero, ahora sí vamos a identificar el número que está en la parte decimal. ¿Qué número tenemos aquí? 9.302, ¿verdad? Pero falta la terminación de este número.
Recuerden que la terminación se le da en base a la ubicación del último número. ¿Dónde se ubica el último número? En los 10 milésimos. Quiere decir que la terminación de este número son 10 milésimos. ¿Por qué? Porque el último número del 9302 aparece en los 10 milésimos. Y así vas a poder tú darle el nombre a ese número decimal. Entonces, el número 23.9302 se lee de la siguiente manera: 23 enteros, 9302 10 milésimos. ¿Sale? Te muestro un segundo ejemplo. Aquí dice que tenemos el 0.003. Lo primero que voy a hacer yo es colocar el punto decimal. Posteriormente ubico la parte entera y vemos que es 0 porque es la que está antes del punto. Y posteriormente yo acomodo el número decimal así como esté. Una vez que ya lo tengo acomodado, pasamos a escribir su nombre. Primero voy a identificar qué número está en la parte decimal, en la parte entera, y vemos que es 0. Podemos realizarlo así: 0 enteros, o simplemente no colocar esta frase e irnos por el número decimal. Ahora que ya tenemos ubicada la parte entera, vamos por el número decimal. ¿Qué número tenemos aquí? 3. Pero aquí le falta la terminación y nosotros la vamos a sacar en base a la ubicación del último número. ¿Dónde se ubica el último número? En los milésimos. Entonces quiere decir que este número se lee de la siguiente manera: 0 enteros, 3 milésimos, o solamente 3 milésimos. ¿Por qué? Porque el número 3 se ubica en los milésimos. ¿Sale, niños? Así pueden ustedes calcular el nombre de los números decimales. Ahora voy a explicarte cómo poder identificar la cifra de ese número decimal cuando solamente tengo su nombre. Cuando a ti te presenten solamente el nombre del número decimal, ¿qué vamos a hacer para calcular su cifra? Fíjense bien, hay varios pasos. El primero de ellos es ubicar e identificar las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras enteros y la palabra decimal, ya sea décimos, centésimos, milésimos o 10 milésimos. Vamos a identificarlas. 1200 enteros, 9, 10 milésimos. Aquí está. Cuando ya identificamos las palabras claves, ahora sí ubicamos los números en la parte entera y la parte decimal. Primero vamos a ubicar la parte entera. Siempre será la que está antes de la palabra enteros, porque eso nos indica que ese numerito está antes del punto decimal. Vamos a identificar el número 1200. Quiere decir que el 1200 está antes del punto decimal. ¿Por qué? Porque dice que son enteros. Una vez que ubicamos la parte entera, pasamos a la parte decimal. Dice que son 9 10 milésimos. Quiere decir que este número debe llegar hasta los 10 milésimos porque es su terminación. Entonces ubicamos el 9, pero como vemos hay 3 huecos. Siempre les he dicho yo que cuando hay huecos, que no hay décimos, centésimos y milésimos, pero sí 10 milésimos, vamos a agregar ceros para completar el número, porque si ustedes lo dejan en blanco, el número va a estar equivocado. Entonces, niños, el número 1200 enteros, 9 10 milésimos, se escribe de la siguiente manera, ¿sale? ¿Por qué? Porque tenemos 1200 en la parte entera y 9 10 milésimos en la parte decimal. Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a ubicar las palabras claves. Dice 52 milésimos. Si nos fijamos, hay una sola palabra clave. Con eso me doy cuenta yo que no tenemos parte entera. Entonces vamos a colocar el 0 y el punto decimal porque no hay parte entera. Ahora, ya que identificamos que no hay parte entera, vamos a identificar el número decimal. Dice ahí 52 milésimos. Quiere decir que el último número del 52 tiene que llegar a la casilla de los milésimos, ¿sale? Vamos a anotarlo. Y como vemos, hay otro hueco aquí. Debemos de colocar el 0 porque eso indica que no hay décimos, pero sí hay centésimos y milésimos. Entonces, niños, el número 52 milésimos se escribe de la siguiente manera: 0,52 milésimos. ¿Y eso por qué? Porque no hay parte entera, pero sí hay 52 y esos son milésimos, ¿sale? Así ustedes pueden identificar cuando les dan el nombre de un número decimal y pueden calcular su cifra.
Ahora paso a explicar cómo comparar números decimales. Recuerden, niños, que el comparar números decimales es identificar qué número es mayor y qué número es menor. Y este lo podemos identificar mediante tres signos: mayor que, menor que, igual que. Recuerden que el mayor que, la abertura va para el más grande, el menor que, la puntita va para el más pequeño, y el igual que nos dice que ninguno de los dos números es mayor ni es menor porque los dos son iguales, aunque se escriban diferentes, ¿sale? Aquí hay varias variables que se nos pueden presentar en la comparación de números decimales. Si a ti te muestran dos números decimales, o 3 o 4, lo primero que debes hacer para identificar cuál es mayor y cuál es menor es comparar la parte entera. Cuando ya compares la parte entera, ahí te vas a dar cuenta qué número es mayor. Por ejemplo, aquí tenemos el 9.2 y el 8.2. Si comparamos las partes enteras, que es la que está antes del punto decimal, vemos que el primer número es 9 y el segundo es 8. Con eso nosotros sabemos que el 9 es mayor que el 8. Entonces, 9.2 es más grande que 8.2. Pero, ¿qué voy a hacer yo cuando me presentan dos números o tres que la parte entera es la misma? Lo que voy a realizar yo es empezar a comparar el número después del punto decimal, o sea, los décimos, centésimos y milésimos. Fíjense bien, aquí tenemos 7.4 y nos damos cuenta que la parte entera es la misma. Pero vamos a comparar el siguiente número, que es el decimal, y vemos que este es 5 y que este es 4. Con eso podemos saber que 7.5 es mayor a 7.4. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros si nos muestran dos números, pero uno tiene más cifras que el otro? Lo que vamos a hacer nosotros es igualar la cantidad de cifras colocando ceros. Por ejemplo, si aquí tengo 9.2 y aquí 9.25, vemos que el 9.25 tiene dos números después del punto, entonces aquí agregamos un 0 para que el 9.2 también tenga dos números después del punto. Cuando ya los tengamos igualados, ahora sí vamos a comparar. Comparamos la parte entera y es la misma. Comparamos el siguiente número decimal y vemos que también es el mismo. Y finalmente comparamos el último número decimal y vemos que este es 0 y que este es 5. Ahí sí podemos identificar que el 9.20 o 9.2 es menor a 9.25, ¿sale? Recuerden que 9.2 es igual a 9.20 o 9.200 porque solamente se le va agregando ceros a la derecha. Vamos con un cuarto ejemplo. Aquí nos muestran 1.2 y 1.20. Lo primero que vamos a hacer nosotros es colocar ceros. ¿Para qué? Para igualar las cifras que hay después del punto decimal. Y después comparamos. Comparamos la parte entera, vemos que es la misma. Comparamos el siguiente número decimal, vemos que es el mismo. Y el último también es el mismo. Entonces quiere decir que 1.2 es igual a 1.20. ¿Sale, niños? Así pueden ustedes leer, escribir y comparar números decimales. ¿Queda claro hasta ahí? Excelente, vámonos a la actividad en su libro de matemáticas 6. Pongan atención. Se ubicarán en la página 16 y 17. De la página 16 vas a hacer el punto C, D y E. En el C, fíjate bien lo que vas a realizar. Vas a utilizar los números del 0 al 9 y vas a inventar el número más grande con esos números que te acabo de mencionar y el número más pequeño que tú puedas crear, ¿sale? Después te ubicarás en el punto D. Con los números 2, 4, 6 y 8 tienes que realizar las comparaciones que ahí te muestran. En la primera tienes que crear un número menor a 76.51. En la segunda tienes que crear un número menor a 0.246 y finalmente un número mayor a 8 enteros, 3 décimos, pero solamente vas a usar los números 2, 4, 6 y 8. Posteriormente vas a completar la tabla acomodando los números donde correspondan. Recuerda que debes de acomodar primero los enteros y posteriormente los decimales, dependiendo donde se ubiquen los décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, etc. Posteriormente te ubicarás en la página 17 y vas a realizar el punto F y el punto G. En el punto F tienes que crear dos fracciones con los números que ahí te proporcionan, pero la primera debe de ser menor a la segunda. Posteriormente, en el punto G, vas a realizar la comparación tanto de las fracciones como de los números que ahí se te muestran, colocando los signos mayor que, menor que, igual que. Entonces,
¿Queda clara hasta ahí tu actividad? Excelente, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por haber escuchado atentamente las explicaciones. Espero que te hayan servido para que puedas realizar tus actividades. Me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Les mando un fuerte abrazo y un beso y espero verlos en la clase del día lunes. ¿Sale? Bye.